Hermanos, muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es hermenéutica, introducción a la hermenéutica, muy importante. Acuérdese, vamos a dar un repaso primero de lo que vimos la semana pasada, para que entonces nosotros comprendamos qué es la hermenéutica y apliquemos la hermenéutica siempre en la lectura de la palabra de Dios, como algo que fue establecido precisamente para ayudar en nuestro estudio. La hermenéutica es para ayudarnos en nuestro estudio serio de la palabra de Dios. Hermenéutica viene del griego hermenebein, que significa lo siguiente: es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico. ¿Qué es gramático histórico? Bueno, la forma de escribir, la forma de transmitir la idea, en este caso pues de forma escrita, pero también histórica, o sea, considerando los hechos que acontecieron en los tiempos de lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo tiene una aplicación en una enseñanza que estrictamente se estaba dando en ese momento, y también considerando los tiempos que se estaban viviendo. Bien importante, los tiempos. Entonces, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Bien importante. ¿Cuál es el tema que está tratando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿En qué lugar se está dando? ¿Cuál es el contexto del lugar? Sí, hay que considerar todo, hermanos. La hermenéutica pues nos lleva a escudriñar, escuchen bien, a escudriñar con atención, con mucha atención, las palabras, las frases, pero haciendo también o considerando lo siguiente: tomando en cuenta o sin ignorar las figuras literarias. La escritura está llena de figuras literarias. La escritura está llena de frases o temas ¿cómo le digo? Frases, sí, en donde se utiliza la retórica, ¿sí? Es muy importante eso. Por ejemplo, la palabra de Dios una parte de ella está escrita ¿en qué? En poesía. ¿Cuál libro? Cantar de los Cantares, ¿okay? Job, Eclesiastés, bueno, poesía, Salmos, ¿sí? También está en forma de ensayo. Está describiendo algo, hechos. También está en forma de drama, ¿sí? Todo esto es para cautivar la atención del lector. Entonces tiene figuras literarias y retóricas. ¿Qué son figuras retóricas también? Por ejemplo, son frases con expresividad. Acuérdese que las cuestiones literarias, con los signos, con las pausas, con todas esas herramientas que se tienen para escribir, se le da énfasis como ahorita lo estoy haciendo, pero en la lectura es difícil hacerlo, pero Dios a través de su Espíritu Santo e inspirando a los santos hombres de Dios lo logró hacer. Y si queda algo por ahí todavía escondido, el Espíritu Santo también nos lo va a revelar, siempre y cuando nosotros estemos interesados por escuchar la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios. Entonces, la escritura está llena de figuras retóricas, de figuras literarias, que son precisamente ejemplo de ellos las parábolas o las profecías también. ¿Ok? Ahora, la hermenéutica pues es muy importante porque provee las herramientas para ser un buen intérprete de las escrituras, como le digo, insisto, y no estorbar a lo que el Espíritu Santo nos desea revelar. Sin la hermenéutica vamos a dejar de recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos prendido, por ejemplo, todos nuestros oídos y todos nuestros sensores, y en esa comunión con Dios, ¿sí?, recibamos de Él. Hermanos, mencionamos la clase pasada también en cómo se sabe que la Biblia es la palabra de Dios, así rápidamente. Bueno, pues por su preservación. La palabra de Dios o la Biblia, como se conoce, es un libro muy atacado por todas las generaciones. Sin embargo, no se ha podido erradicar, al igual que el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Siempre se quiso erradicar y hoy se quiere erradicar la palabra de Dios, pero no van a poder. ¿Ok?
Bien importante. Ahora, si de repente por alguna persona ahí desquiciada se prohíbe y da una ley que se prohíba las Biblias en las casas, bueno, hoy es el tiempo para tener en el corazón y que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida y que la palabra de Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la palabra de Dios sea parte de nuestra formación ya completa, integral, y que no necesitemos ya, bueno, ahorita es tiempo de leerla, pero en un momento determinado, imagínense una persona, ya no está la palabra de Dios, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues meditar en lo que sabemos, en lo que ya se nos fue revelado, en lo que ya tenemos en nuestro corazón. Amén, hermano. Entonces, si algún loquito por ahí se le ocurre, bueno, ya estamos anticipados. Número 2, ¿cómo sabe que la Biblia palabra de Dios? Por la arqueología. Con el paso del tiempo se verifica una y otra vez todo lo que la Escritura dice acerca de la historia, ¿no? Y como mencionamos la semana pasada, la pala, ¿sí?, del arqueólogo cada vez desentierra más evidencias de lo que dice la palabra de Dios. Número 3, ¿cómo se sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Pues por las profecías cumplidas. Hechos advertidos con anticipación, principalmente con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Número 4, características del por qué conocemos que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma vidas. Y no hay mayor prueba de esa transformación de las vidas que los que estamos aquí, hermanos. Mire, si volteamos alrededor de nosotros vamos a ver vidas transformadas, en proceso de transformación, y ahí está lo que logra la palabra de Dios. ¿Cómo se sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Número 5, el Espíritu de Dios la confirma, la verifica. Así es de que una limitante para el no creyente es que no tiene el Espíritu Santo. Y es necesario el Espíritu Santo, ¿para qué? Para recibir precisamente, corroborar, confirmar, reafirmar y establecer que todo lo que dice la palabra de Dios es revelada por Dios. Bueno, es inspirada por Dios en el tiempo de la inspiración que ya se cerró. Hoy es revelación de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Precisamente estamos mencionando los términos inspiración y revelación. ¿Qué significan los términos inspiración y revelación? Bueno, la inspiración, escuche bien, la inspiración, que ya no estamos en la etapa de la inspiración, ya se cerró el canon. La inspiración significa que la palabra fue respirada por Dios, respirada por Dios. Cuando Dios hizo al hombre, le dio aliento de vida, o sea, respiró con su aliento al hombre y le dio vida. Así, en ese mismo sentido, Dios a través de su Espíritu Santo respiró la palabra. Eso es la inspiración de Dios, fue respirada, fue hablada por Dios a esos santos hombres para que le escribieran. Ya dijimos cuántos santos hombres de Dios fueron utilizados durante cuántos años en la clase pasada, el tema pasado, ¿no? La revelación quiere decir que Dios va mostrando. Ahora, esa es la inspiración. La inspiración es Dios respiró su voluntad, mandó que se escribiera, que se quedara por escrito toda su voluntad. La tenemos ya, se fue recopilando por los arqueólogos también, ¿verdad? Y la tenemos en su versión completa. Ahora bien, la inspiración ya terminó. Por eso ya no hay inspiración nueva. Ya no es ahora que me dijo esto, que me dijo aquello. No, ya se escribió, el canon se cerró. Ahora, en este tiempo de nosotros, después de que se escribió el Apocalipsis por Juan el teólogo, ¿sí?, que estaba en la isla de Patmos, desterrado, ¿sí? Hermanos, se cerró el canon con el último capítulo de Apocalipsis, y entonces entra la etapa de la revelación. Ahora, ¿qué quiere decir revelación? Quiere decir que Dios va mostrando al lector de la palabra su voluntad por el mismo Espíritu que le inspiró. El mismo que inspiró a los santos hombres de Dios es el mismo que va a revelar la voluntad de Dios para todos los seres humanos, hoy en este tiempo, que ya estamos en el tiempo de la revelación. Ahora, no se podrá comprender jamás la palabra de Dios sin la revelación que nos da el Espíritu Santo en nuestros tiempos.
Por eso es muy diferente, hermanos. Muchas veces, mucha gente sabe mucha palabra, pero solamente es conocimiento. Y posiblemente hasta lo repita, pero también los periquitos repiten y aprenden, pero no saben lo que están recibiendo. Es bien importante, hermanos, que cuando estemos recibiendo esa revelación de la palabra de Dios, que son esos principios, esos valores, esos estatutos, esos consejos, esas máximas de parte de Dios, pues nos abran nuestros ojos, quedemos asombrados porque Dios nos está ministrando, ¿sí? Nos está ministrando. Para eso es la revelación, hermanos, para que Dios nos ministre nuestro espíritu. La revelación no es para aplicarle la palabra al hermano o la hermana. La revelación es para mostrarnos a través de la palabra. Dios nos muestra a través de la palabra, dice, como dice Santiago, nuestro rostro natural, ¿sí? Y va evidenciando nuestras imperfecciones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando a través de la revelación de la palabra de Dios, en un aspecto que me confronta mi vida, mi carácter, mi persona, qué es lo que tengo que hacer? Pues peinarme, ¿no? Tengo que hacer, corregir, hermanos, porque si no entonces se vuelve fariseísmo, en donde dice el mismo Señor Jesucristo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque se contradice, ¿no? Nosotros debemos evitar eso. Por eso cuando leamos la Escritura, recibamos revelación de Dios, pidamos revelación de Dios, y cuando recibamos esa revelación de Dios, entonces accionemos en los principios y valores que Dios nos enseña en su palabra. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué redarguir? Para inquietarnos, para mover nuestros cimientos, ¿sí? Para corregir nuestras vidas, para instruir en la justicia de Dios. Versículo 17, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló. ¿A qué se refiere? A su palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu con E mayúscula, por medio del Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, y habla de sí. Amén. Damos gracias a Dios. Ahora, la Biblia, le voy a leer esto que viene y me interesó mucho cuando yo lo leí por primera vez hace ya aproximadamente 30 años, lo leí por primera vez y me quedó, es una explicación muy clara de lo que debe ser la Biblia para un creyente, para usted y para mí. Escuche bien, vienen esos libritos azules, se llama el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿sí? Bueno, algunos son blancos que ponen los hospitales, no sé si los sigan poniendo, otros azules que ponían o ponen en los hoteles. Y fíjese lo que dice en su parte donde está haciendo la presentación. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene la luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Léala lenta, frecuentemente y en oración. Es una mira de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su santo contenido. Hermanos, en pocas palabras, eso es la Biblia.
la palabra de Dios. La Biblia tiene que interpretarse, pero a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación? La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y yo le damos a la palabra de Dios. Pero ahí encontramos una deficiencia. Cuando se involucra nuestro sentir, cuando se involucra nuestra voluntad, cuando se involucran nuestras emociones o nuestros propósitos ya a veces fuera de la voluntad de Dios, entonces va a haber una diversidad de interpretaciones. De ahí por eso existen ahora los metodistas, los bautistas, los presbiterianos y todo tipo también de maestro de la Biblia, ¿sí? Todos pueden tener sus interpretaciones, pero solamente la revelación es una. Por eso le digo, si usted investiga cómo nacieron la mayor parte de los grupos religiosos que existen, siempre se va a encontrar con que el personaje que la fundó, que no fue Cristo, recibió una revelación especial, recibió una revelación propia. Y imagínense nada más, si el Señor Jesucristo oró por la unidad y la mayoría de estos personajes dijeron que Dios quería que se separaran y que hicieran su propio grupo. Entonces, la realidad. Ahora, hay algo muy importante que yo le quiero decir, porque mucha gente piensa que la primera denominación es la Iglesia Universal, la Iglesia Universal, Catos, ¿verdad? De ahí viene Catos, la Iglesia Universal. No, hermanos, el cristianismo lo fundó Cristo. Ya lo que haya hecho el ser humano de sus divisiones y de sus dogmas y de sus grupos, ya es otra cosa, ¿sí? Pero todos siempre buscando el poder, siempre buscando la cuestión económica, el poder, el controlar. Bueno, esa es la realidad. Y entonces ya reciben, de acuerdo a ellos, su propia revelación, de acuerdo a sus motivaciones, sacando a la luz precisamente ellas. Y hermanos, todos podemos tener nuestras interpretaciones, pero solamente hay una revelación. Y conocer esa revelación precisa de Dios, debemos nosotros precisamente aplicar o no olvidar las reglas de la hermenéutica. Que si nosotros aplicamos las reglas de la hermenéutica nos van a llevar a un mismo fin. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a apoyar con la misma palabra de Dios. Precisamente es una regla que vamos a ver las próximas semanas. Hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Nada más hay que leerla completa. Si no sabemos el contexto global de la Biblia, vamos a hacer interpretaciones particulares y también va a influenciar mucho la emoción, ¿no? Entonces, hermanos, siempre existirá interpretaciones personales, y es lo que se quiere evitar a través de aplicar las reglas de la hermenéutica al estar leyendo la Escritura. Acuérdense, ya le expliqué qué es eso. No solamente es hacer un lado el Espíritu Santo, no es hacer un lado el Espíritu Santo, es no estorbar al Espíritu Santo lo que nos quiere revelar por no saber escuchar, ¿sí? O no saber leer, o no saber hablar. O sea, ya le expliqué eso. Siempre, y esto es algo que usted debe de considerar, siempre pesará en la interpretación, cuando ya no es Dios o el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, siempre pesará la doctrina que se maneja en determinado grupo, ¿sí? Los metodistas tendrán una opinión acerca de algo, ¿sí? Los presbiterianos otras, los bautistas otra, los católicos ni se diga, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, siempre existirá el peso de la denominación, muchas veces también la tradición, ¿sí? O la costumbre, o el contexto social en el cual se está viviendo. ¿Usted cree que el cristianismo de nuestro país es diferente al cristianismo de otro país? Pues no debe de ser, hermanos, pero desafortunadamente sí lo es.
¿Por qué? Precisamente porque se tienen interpretaciones, ¿sí?, de acuerdo al grupo religioso, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres del país, ¿sí? O al final de cuentas también pesa mucho, escuche bien, al final de cuentas pesa mucho, es que así me enseñaron. Pues si así le enseñaron y no es acorde con la palabra de Dios, pues saque esa basurita, saque ese dogma, saque esas filosofías y pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo hay gente que batalla con sus tradiciones, con sus costumbres, o así le enseñaron, y que lo lee directamente la Escritura y sigue dudando? Acuérdese que antes de todos los teólogos que usted pudiera conocer, que son muy famosos, está Cristo. Antes de todos ellos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado con irnos con la tradición, con la costumbre, o porque así me enseñaron. En lo que refiere pues a la interpretación, hermanos, hay ciertas reglas que deben ser seguidas al tratar nosotros de comprender la Biblia, de comprender la palabra de Dios, de extractar las riquezas espirituales que Dios nos dejó en su palabra. ¿Qué es lo que debemos considerar, hermanos, para que usted y yo empecemos a escudriñar con más seriedad y con más responsabilidad y con más asertividad la Biblia? Siempre involucrar obviamente el Espíritu Santo. Bueno, número uno, debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Y en esta lectura que les dije de lo que viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento de los Gedeones, ahí nos explica claramente y asertivamente el propósito que abarca toda la Biblia. Y precisamente esa es la razón por la cual Dios nos dejó la Biblia, su palabra, su inspiración y hoy su revelación. Y es necesario estudiarla, hermanos, con toda seriedad, con toda diligencia, con toda responsabilidad. Y debe de estar por encima de cualquier costumbre, de cualquier tradición, debe estar por encima de cualquier dogma humano, hermanos. ¿Sí? Es de suma importancia llevar en cuenta o tomar en cuenta los versículos que se refieren a cualquier tema. Los versículos que se refieren a cualquier tema. Ahora, en este respecto yo le quiero decir una cosa, hermano. Por ejemplo, en una predicación de cualquier predicador de sana doctrina que usted escuche, le recomiendo los de Casa de Oración, ¿verdad? Y luego es importante que escuchemos nuestras autoridades, hermanos, porque nos están enseñando nuestras autoridades para estar en un mismo sentido, en un mismo sentir, que es la palabra de Dios. Porque usted escucha a otros predicadores, van a tener otras opiniones de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones y el peso de su denominación, y entonces lo que va a haber es confusión. Entonces tenga cuidado. Casa de Oración, hermanos, hay más de 300 predicadores de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahí está. A lo mejor le va a gustar a usted cómo predica uno más que otro, Bueno, pero ahí recibamos en unidad lo que todos estamos siempre estamos enfocados en la palabra de Dios. Entonces debemos considerar los versículos de cualquier tema. Entonces en esa predicación, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, cuando estamos sentaditos escuchando la palabra de Dios, Dios empieza a ministrarnos, Dios empieza a hablar a nuestro corazón, Dios empieza a instruirnos. Pero muchas veces, hermanos, decimos, también está esto, el pastor no consideró esto, no consideró lo otro, no consideró. No, hermano. Si usted está recibiendo otras cosas adicionales, gloria a Dios. Pero no es para que diga, no le faltó esto, le faltó lo otro. No, de eso se trata, hermanos. Una predicación de 45 minutos está muy limitada para un mensaje que Dios quiere darnos. Pero a la luz de lo que usted ya trae en su corazón, hermanos, va a empezar a recibir revelación y gloria a Dios. Y no es porque el predicador se quedó corto, sino más bien el Espíritu Santo empieza a ministrar. Pero no equivoquemos nosotros la situación. ¿Sí? Porque de repente, en lugar de ser bendecidos con
con toda esa palabra revelada que Dios está dando a través de una predicación, hermanos, algunos lo pueden cambiar. No, pues, está muy limitada la predicación de esta persona porque pudo haber dicho esto, pudo haber dicho el otro, pudo haber dicho no, porque la hermenéutica, ya empezamos a hacer la hermenéutica y para eso no es la hermenéutica, para criticar, para señalar. No, hermanos, cuidemos nuestro corazón, ahí es donde vienen también las desviaciones. O también queremos exaltar nosotros. Debemos considerar, pues, punto número 1, el propósito que abarca toda la vida. Punto número 2, también debemos considerar a quién se dirige la Escritura. ¿A quién? Eso que estamos leyendo, ¿a quién se le está diciendo? Si se lo está diciendo a los creyentes o se lo está diciendo a los que no son creyentes, o a qué tipo de pueblo, qué es el tema que está manejando, ¿no? ¿A quién dirige la Escritura? Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Dios le dijo a Josué en Josué 1:2, levántate y pasa este Jordán. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que de repente pues hacer un ahorro, comprarnos unos boletos de avión, irnos allá a la zona, ¿verdad? De la parte norte de Egipto, Jerusalén, todo alrededor ahí, pues en Jordania, pues ahí donde está mucho conflicto bélico hoy ahorita, ¿no? Y para ir, nos está diciendo que vayamos y pasemos el Jordán. No, ¿verdad que no? O sea, tenemos que estar ahí, bien listos, hermanos. No significa que si a Josué le dijo, levántate y pasa este Jordán, no significa que debemos ir personalmente, físicamente al río Jordán para pasarlo. Y entonces decir, ya Señor, yo obedecí esa palabra que me revelaste ahí en la Escritura. No, hermano, no estamos aplicando la hermenéutica. Claro que no nos está diciendo, porque cuando se lee ese versículo debemos comprender que en este caso le habla a Josué específicamente y yo debo de comprender cuál es la enseñanza espiritual o el sentido de llevar a cabo esa acción. Ahora, ¿cuál cree que sea la aplicación espiritual que nos está diciendo hoy a nosotros en este siglo XXI? Levántate y pasa ese Jordán. ¿Cuál será? La aplicación espiritual, Amén. Digo, amén. ¿Alguien? Amén. Hermanos, pues que sigamos caminando hacia la tierra prometida. Sigamos caminando, que no nos detengamos, que sigamos avanzando. ¿Me explico? ¿Ya? ¿O no? ¿O mi teología está distorsionada? Hermanos, pues es parte de... O sea, tenemos que seguir avanzando. Y si quieres ir un poquito, vamos a decir, más espiritual, y tenemos que ser bautizados, porque eso significa también pasar por las aguas. ¿Ok? Entonces son cosas que Dios nos va a marcar. Amén. Está muy convencido. Punto número 3. Debemos siempre considerar el contexto inmediato. Arriba, abajo, para ver dónde comienza el tema, dónde termina el tema. Debemos considerar el texto inmediato, el cual cae antes y después de lo que estamos leyendo. O sea, debemos darnos cuenta de qué está hablando el pasaje. Y cuáles otros pasajes también son paralelos y que nos muestran más cosas que Dios nos quiere revelar. Entonces, es la segunda recomendación ahí, ¿no? Aplicación de la hermenéutica. Número 4. Debemos hacernos de herramientas de consulta seria para ayudarnos a determinar, pues, lo que decía el texto original, con qué palabras. Y a lo mejor muchas veces no nos revela mucho, pero debemos consultar una fuente adicional, diferentes versiones, ¿sí? Entonces, hermanos, si tienes una herramienta para que te avisa o que te puede decir cuáles son los títulos, los términos originales en el griego o en el hebreo, si no saben, obviamente pocos son las personas que saben ni griego ni hebreo, pero si tú vas a esa herramienta y dice esta palabra dice esto en hebreo, se hace alusión a esto, pues entonces ya nos va a hablar un poquito más. ¿Okay? Por ejemplo, la palabra carne, carnal,
a veces se refiere a humanidad y a veces se refiere a andar en el pecado. Por eso es bien importante el contexto, ¿sí? Por ejemplo, ¿a poco usted cuando dice la Escritura, Cristo en los días de su carne, o sea que andaba en la carne y andaba pecando? No, en los días que estuvo un cuerpo físico y que caminó por esta tierra. Entonces ahí es lo que tenemos que ver el contexto, hermano. Bueno. La Biblia, pues para nosotros podemos utilizar varias versiones. Las que más escuchamos de nuestras autoridades son, por ejemplo, la Reina Valera, Palabra de Dios para Todos, traducción lenguaje actual. No sé, a usted cuando escuche una predicación de nuestras autoridades se va a dar cuenta de otras versiones que utilizan. Ahora, si las utilizan nuestras autoridades es porque las están recomendando. ¿Ok? ¿Está bien? Hay que también ahí ser muy... hay que discernir, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces también usted se puede ir a una versión en inglés, si sabe un poquito inglés, para que vea también el sentido, un poquito más, le amplía. ¿Sí? Tengamos herramientas de estudio, hermanos, ¿sí? Bien importante. Número 5. Consideramos que hay cosas que menciona la Escritura que no es de interpretación literal. Muy importante, ¿eh? Consideremos que hay cosas que menciona la Escritura que no son de interpretación literal, que están en sentido figurado. Y eso precisamente lo confirmará el contexto del libro. La Biblia contiene ejemplos, sueños, revelaciones personales. ¿Y quién los experimentó? La Biblia contiene un lenguaje poético y Dios les quería mostrar algo a ellos. La Biblia contiene un lenguaje haciendo analogías, utilizando analogías. La Biblia también narra historias que nos desean presentar verdades espirituales con un propósito de enseñarnos aplicaciones precisamente espirituales. Ahora, en el tiempo de la gracia, la ley tiene una aplicación acorde a nuestro contexto dispensacional. ¿Sí? Eso lo conoceremos poco a poco en el curso de hermenéutica. Una situación que yo les he explicado mucho y que les he repetido varias veces es ¿cuál es el sentido hoy que dice de guardar el sábado? Ya se los he dicho, ¿verdad? ¿Alguien no lo ha escuchado? ¿Cuál es el sentido de guardar el sábado? Que eso era algo de la ley, que ya no estamos en la ley, pero en la gracia tiene un sentido. Guardar el sábado es que si estamos ahorita escuchando la palabra de Dios, enfocados en la palabra de Dios, después no están pensando en otras cosas, no están haciendo otras cosas, sino solamente enfocados en la palabra de Dios, que precisamente es lo que se hacía el sábado en aquellos tiempos. Amén. Fíjese cómo si tiene una aplicación espiritual práctica, aunque ya no estamos en la ley. Número 6. Pero sí hay aspectos de interpretación literal también. Se dice, cuando el sentido obvio de la Escritura queda hasta en un sentido común, pues no le busquemos otro sentido. Por eso debemos de tomar cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato nos presenten otra cosa. O sea, debemos de saber identificar a través del Espíritu Santo si es algo, lo que nos está diciendo es algo literal o no es literal. Amén. Bien importante, hermanos. Ahora bien, debemos estudiar todos los pasajes, toda la palabra a la luz del contexto inmediato, ¿sí? Para que se nos presenten verdades axiomáticas. ¿Qué son verdades axiomáticas? Verdades indiscutibles. Cuando nosotros recibimos la revelación de Dios verdaderamente, hermanos, en el sentido correcto, no se va a contradecir con nada de la Biblia, con nada, sino por acá, por allá, se va a confirmar precisamente eso que Dios nos está revelando. Son verdades indiscutibles, ¿sí? Y son verdades fundamentales en las cuales usted y yo vamos a estar soportados, cimentados. Hermanos, elemental siempre aplicar lo que hoy conocemos como hermenéutica. Lo que los estudiosos de la Biblia enseñan y dejaron también por escrito para cuidar de no hacer interpretaciones personales. Primera de Timoteo 4:16.
el apóstol Pablo exhortando a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Terminamos, hermanos, esta introducción, segunda parte, introducción general relativa a la hermenéutica, esperando que las próximas semanas sean de grande beneficio para nuestro crecimiento espiritual y que nuestro desconocimiento en el área pues ya no vaya siendo estorbo al momento de leer la Escritura, y sobre todo que el Espíritu Santo nos revele y nosotros en esa comunión con Dios sepamos que lo que estamos recibiendo precisamente viene de Dios y que es para formar nuestras vidas y con el propósito pues de edificarlas, regresando a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Principalmente, me refiero regresando a la imagen y semejanza con la cual Dios creó al varón y a la mujer. Porque así quiere Dios que vivamos. Y que el mundo, escuche bien, y que el mundo, que es un verdadero desorden, para nosotros que vivimos bajo la cobertura de Dios, sea verdaderamente un paraíso. Amén. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde, por tu consejo. Gracias por amarnos y gracias, Padre, por dejarnos por escrito tu perfecta voluntad. Queremos aprovechar en todo, mi Dios, porque sabemos que eso conviene a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, cada uno de los que estamos acá, Señor, hayamos sido bendecidos grandemente, espiritualmente, Señor, llenos, Padre, rebosando nuestro corazón, porque simple y sencillamente tú nos estás, mi Dios, ministrando y nos estás, mi Dios, discipulando en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos.